En esta clase vamos a ver las enfermedades glomerulares y dividirlas según las causas. ¿A qué llamamos enfermedades glomerulares? Aquellas que tienen procesos en donde hay procesos inflamatorios en los glomérulos. Hay diferentes causas, como las inmunológicas, las metabólicas, las de depósito. Dentro de los factores inmunológicos, por ejemplo, tenemos depósito de anticuerpos dentro del glomérulo. El tipo de la glomerulonefritis depende de la intensidad del antígeno, de su agudeza o cronicidad y de la capacidad inmunológica del huésped. Las alteraciones histológicas podemos tener complejos inmunes depositados, ¿sí? Que quedan atrapados en la estructura del glomérulo. Puede haber también alteración con infiltración leucocitaria, produciendo una alteración en la filtración glomerular, y también lleva a la proliferación celular, donde hay células endoteliales, células mesangiales, las mismas células. También tenemos engrosamiento, por ejemplo, de la membrana basal glomerular, entonces allí se depositan complejos o depósitos de material amorfo más denso que pueden producir incluso pseudomembranas. También puede producirse hialinización o esclerosis en la zona también de la membrana basal. Estas enfermedades que nosotros le llamamos glomerulonefritis o enfermedad glomerular presentan un daño endotelial o subendotelial de la membrana basal glomerular, y entonces esta es la respuesta típica nefrítica. Se activan células endoteliales y leucocitos y llevan a una respuesta inflamatoria o una activación de la coagulación. Ambas llevan a microangiopatías trombóticas. Esto estimula la contracción de las células y vascular y estimulan las células mesangiales y los vasos. Con respecto a la fisiopatología, tenemos lesión del mesangio, dan una respuesta parecida al endotelio pero menos intensa. Hay anomalías asintomáticas en el sedimento urinario que se pueden identificar. Puede haber hematuria o alteraciones leves de la filtración glomerular. Y esto lleva progresivamente a una insuficiencia renal, iniciando con una insuficiencia. Entonces, la lesión de las células endoteliales viscerales y de la vertiente de su epitelio de la membrana basal glomerular lleva a alteraciones de la filtración glomerular. Esto provoca entonces salida a través desde la orina de moléculas que normalmente no tendrían que filtrarse por lesión de la membrana glomerular. Esto entonces se denomina nefrótica, lesiones nefróticas, en que aparecen habitualmente proteinuria y se acompaña de un filtrado inflamatorio muy intenso, prominente. Dentro de las glomerulonefritis tenemos, según el inicio que puede ser aguda o súbito, bien delimitado en el tiempo, en forma de hematuria, pueden estar o no acompañados de proteinuria, pueden ser acompañadas de edema, de hipertensión o insuficiencia. También tenemos las glomerulonefritis rápidamente progresivas, donde el deterioro de la función renal es rápido, en semanas o meses, y con una gran proliferación de extracapilar de forma de semilunas. Esto se ve en la microscopía. Se caracteriza, después tenemos la glomerulonefritis crónica, que esto ya es un curso más insidioso, con una evolución variable durante varios años. Van acompañados de proteinuria, hematuria o no, depende. Puede empezar a haber hipertensión arterial, insuficiencia renal y evolucionan a la insuficiencia renal terminal. Todas las glomerulonefritis primarias están producidas generalmente por alguna alteración en el sistema inmune, y las secundarias pueden o no ser inmunes. Generalmente una misma causa puede producir varios patrones de enfermedad glomerular con diferentes cursos clínico y pronóstico. Acá tenemos algunas de las glomerulonefritis
que podemos, igual ahora vamos a ir viendo algunas en especial, ¿no? Como dijimos, las glomerulonefritis podemos tener primarias, secundarias, esto es según la causa, o hereditarias. Algunas, por ejemplo, enfermedades, glomerulonefritis por cambios mínimos, glomerulosclerosis focal, nefropatías membranosas, las glomerulonefritis postestreptocócicas o las postinfecciosas, las glomerulonefritis membranoproliferativas. Las secundarias pueden ser por lupus, por diabetes, amiloidosis, el síndrome de Cook-Pasture y la púrpura de Jenosch-Schollen. Y las hereditarias, el síndrome de Alport, la enfermedad de Fabry o diferentes mutaciones en diferentes proteínas, por ejemplo, proteínas del podocito o diafragma en hendidura, etc. Las glomerulonefritis tienen en general una serie de manifestaciones clínicas comunes, como principalmente la hematuria, proteinurias, edemas, hipertensión arterial, oliguria, y después puede haber disnea, falla cardíaca, proteinuria nefrótica y azoemia o aumento de urina. Con respecto a los métodos de diagnóstico, bueno, se puede utilizar la biopsia renal. Esto, si bien tenemos el diagnóstico clínico y por análisis de laboratorio, pero el diagnóstico definitivo se hace a través de la biopsia renal. Y la microscopía electrónica, donde mostramos el tejido renal, y se puede ver una serie de depósitos electrodensos en la lámina de la membrana basal glomerular y se ve el mesangio y el espesor y los cuerpos de mielina. También se pueden ver en el examen de orina y de sangre el aumento progresivo de la función de la disfunción renal, proteinurias, albuminuria, hipoproteinemias. En el caso de las con respecto al tratamiento, en el caso de las glomerulonefritis agudas postinfecciosas, el tratamiento va a consistir en el antibiótico del microorganismo en cuestión. Si es estreptocóxica, que son las más comunes, bueno, una penicilina, una amoxicilina. El tratamiento después es sintomático, el tratamiento de la fiebre, si hay reposo en cama, la dieta, si hay hipertensión, si hay alteraciones de la membrana glomerular por las proteínas, a veces son dietas que deben ser reducidas en proteínas. En caso de que necesite diálisis o también algún fármaco específico de los cuales podemos recurrir. Bueno, por ejemplo, la enfermedad, vamos a ver así algunas características de algunas de las glomerulonefritis que estuvimos comentando recién. Las glomerulonefritis de cambios mínimos son más frecuentes en los niños, se diagnostican por microscopía electrónica y ahí se aprecia la lesión del glomérulo. Y lo otro característico que hay también una proteinuria intensa. En la glomerulonefritis membranosa, esta es más común en los adultos y es la causa más frecuente en los adultos. Y lleva a una inflamación en la membrana del glomérulo, que también hay una alteración en la filtración del glomérulo. Con respecto a la glomerulonefritis mesangiocapilar, hay una inflamación del glomérulo junto con depósitos de anticuerpos en la membrana del mismo, que dificultan también la filtración de la orina. En la glomerulonefritis rápidamente progresiva, esta es una enfermedad donde al menos el 50% de los glomérulos del paciente muestran formas de semiluna, y esto se ve por microscopía en la biopsia del riñón. Y la glomerulosclerosis focal y segmentaria, esta aparece como un tejido cicatrizal en los glomérulos y se debe a que estos glomérulos presentan como cicatrices y algunos permanecen intactos. Y el término segmentaria representa porque se dan en algunos y otros no. Con respecto a las glomerulonefritis o glomerulopatías secundarias, las más frecuentes son las diabéticas, por lupus, sarcoidosis. Después podemos tener infecciosas como sífilis y hepatitis B, que pueden también afectar los glomérulos.
HIV y después en el síndrome de Sjögren y algún tipo de tumores. Las nefropatías diabéticas, lo que hace el aumento de las glucemias, termina acumulándose en los glomérulos y produce una gran inflamación. Y esto lleva a una alteración en la función, sobre todo en la filtración de las proteínas. En el caso del lupus hay complejos antígeno-anticuerpos a través de enfermedades de autoanticuerpos que afectan varios órganos y el riñón es uno de ellos que frecuentemente es comprometido, depositándose estos inmunocomplejos o estas unidades de antígeno-anticuerpo a nivel de los glomérulos. La sarcoidosis también lleva a un cuadro también inmunológico, donde desencadena todo un síndrome nefrótico. En la sífilis generalmente tiene el antecedente de la enfermedad entre 2 a 8 semanas y hay compromiso como complicación del riñón. En la hepatitis B también tenemos determinados antígenos presentes en la hepatitis que pueden conglomerarse en el riñón, además de comprometer el hígado. Y en el síndrome de Sjögren, al igual que lo que ocurre en el lupus, es una enfermedad autoinmune y esta también se producen depósitos de inmunocomplejos mismos en los glomérulos, causando una gran inflamación. Con respecto al HIV, los antígenos propios del virus provocan una obstrucción, sobre todo en la luz de los capilares glomerulares y alteran indirectamente la función renal. Los tumores, como el mieloma, por ejemplo, invaden glomérulos por las células cancerígenas y también perturban la función. Las causas de las glomerulonefritis generalmente pueden ser agudas o crónicas, como dijimos, y unas son dentro de las infecciosas, las estreptocóxicas, también pueden ser las virales, otra vez el lupus, por hipertensión o por diabetes, ciertos tipos de tumores como el mieloma o el cáncer de pulmón. Y también tenemos factores genéticos y también algunos tóxicos como el consumo de AINES o también estar en contacto con algunos hidrocarburos presentes muchas veces en limpiadores, en pinturas. En las glomerulonefritis agudas, los signos y síntomas más frecuentes es la hipertensión, el edema facial generalizado, la oliguria, la hematuria, y es muy característico la orina espumosa por la presencia de proteínas. Y después también hay un síndrome de edemas, como por ejemplo el derrame pleural, y esto lleva a la dificultad respiratoria. Respecto al cuadro crónico, el cuadro crónico va a tener cuadros más inespecíficos, cefaleas, edemas, especialmente en miembros inferiores, falta de apetito, puede haber pérdida de peso, puede también haber dolores abdominales, náuseas, vómitos o dolores y calambres musculares también. Y también lo otro característico es que va a haber poliuria o Bueno, ¿qué hacemos ante un paciente que nos consulta principalmente por edema y hematuria, que es la consulta más frecuente? Lo que tenemos que ver es que si es un edema, es un síndrome nefrótico, ¿sí? Las causas de los edemas que llevan a un síndrome nefrótico, o mejor dicho, el síndrome nefrótico que lleva a edemas, son las glomerulonefritis de cambios mínimos, las glomerulosclerosis focal y segmentaria, las glomerulonefritis membranosas y las membranas proliferativas. Si tenemos hematuria, tenemos que pensar en un síndrome nefrítico. ¿Y cuáles son las glomerulonefritis que van a llevar a un síndrome nefrítico? Las postestreptocóxicas, la mesangial por inmunoglobulinas A, las rápidamente progresivas o también llamadas extracapilar y las membranoproliferativas que también pueden cursar tanto con edemas como hematuria. Con respecto entonces a las glomerulonefritis de cambios mínimos, habíamos dicho que se da principalmente en los niños. En el adulto es la cuarta causa, sobre todo adultos que tengan o un linfoma tipo Hodgkin, algún tipo de alergias o tratamientos con AINES. Las glomerulosclerosis focal o segmentarias, esta es la segunda causa de glomerulonefritis en el adulto y también son en riñones hiperfiltrantes por hipertensión, diabetes, obesidad o post-trasplantes, aumento en la presión de vías urinarias, por ejemplo, por uropatías obstructivas.
Las glomerulonefritis membranosas, esta sí es la causa más frecuente, la primera causa en los adultos de glomerulonefritis. Y se da principalmente cuando hay otras enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoidea, dermatitis herpetiforme. También la presencia de tumores, sobre todo de órganos sólidos como adenocarcinomas. O en algunas infecciones, como ya dijimos, hepatitis B, sífilis, también hidatidosis o también tratamiento con sales de oro o captopril, por ejemplo. Y las membranoproliferativas se asocian mucho a la hematuria, hipertensión y falla renal. También enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoidea y las enfermedades por crioglobulinemia, ciertas neoplasias hematológicas como linfomas, leucemias, hepatitis C, esquistosomiasis, ciertas. Las que cursan con hematuria, dijimos, las la membranoproliferativas que cursan también con hematuria, tenemos dos tipos, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es la que tiene unos depósitos subendoteliales que tienen como, le llaman asas de alambre que se ven en el microscopio, y esto se da con inmunoglobulina G y M y complemento, sobre todo 3, pero con hipocomplementemia. La de tipo 2 va a tener depósitos, pero intramembranosos. En la anterior eran subendoteliales. Hay engrosamiento de la membrana basal y se asocia frecuentemente con anemias hemolíticas, autoinmunes y lipodistrofias parciales. La postestreptocóxica, esta es principalmente por una infección previa en vías respiratorias principalmente o también por piel, pero del estreptococo beta hemolítico del grupo A. También es mediada por inmunocomplejos, son más frecuentes en niños entre 5 a 12 años, pueden llevar a una insuficiencia renal aguda, a edemas, insuficiencia cardíaca, encefalopatías por hipertensión, y el tratamiento principalmente es con antibióticos, penicilina, amoxicilina. Después tenemos las rápidamente progresivas o extracapilares, también acá tenemos de 4 tipos, depende dónde están ubicados los inmunocomplejos. Hay anticuerpos antimembrana basal, este sería el síndrome de Goodpasture, sería una glomerulonefritis rápidamente progresiva tipo 1. La tipo 2, también llamada primaria, también se da en postestreptocóxicas o en enfermedades también de inmunoglobulina A. Las secundarias son el lupus, la hipertensión o tumores, o también crioglobulinemias. La tipo 3 es una glomerulonefritis necrotizante que se da en las vasculitis, se diagnostica con los anticuerpos específicos como el ANCA. Y después tenemos la tipo 4, que es la tipo 1 y la tipo 3 asociadas o combinadas. Bueno, la glomerulonefritis, según si dosamos el complemento, estas serían las glomerulonefritis que tienen complemento bajo, hipocomplementemia. Las que son secundarias endocarditis, bacterianas, las postestreptocóxicas, las lúpicas, las que tienen crioglobulinemias, secundarias crioglobulinemias. Y las que tienen complemento normal, las vasculitis por poliarteritis nodosa, las poliangitis, que son todas vasculitis, la púrpura de Schoen-Henoch y la Goodpasture. Estas son todas con complemento normal. Así que el pedir el complemento en sangre es algo que por ahí ya me va a orientar. Bueno, acá también tenemos un resumen de las glomerulonefritis más frecuentes, digamos, y qué le pedimos habitualmente, además del complemento, ¿no? Bueno, acá en las endocarditis, hemocultivos, ecocardiograma, acá el antiestreptomicina, los anticuerpos específicos para el lupus o para la hepatitis, a veces una biopsia neural también para hacer el diagnóstico, los anticuerpos ANCA o IFIO por ELISA, los anticuerpos antimembrana basal, después le puedo pedir una placa de tórax o una tomografía o frotis o PCR, entonces todo esto para solicitar. Con respecto a la biopsia, a quienes le pido biopsia, los síndromes nefróticos,
las proteinurias aisladas de más de 1 gramo por día, las insuficiencias renales idiopáticas, las insuficiencias secundarias renales por lupus, vasculitis, Bull's-Pastur o las rápidamente progresivas. Pero estas tienen complicaciones, la complicación de las biopsias son principalmente la hemorragia o las fístulas arteriovenosas. Esto es todo, muchas gracias y cualquier duda me consultan.